Aquí tengo en mis manos la resolución de la Cámara, en el caso Ángeles, firmado en la última página. Ahí tienen la firma de los tres camaristas, Mario Filosofa en el medio, Julio Marcelo Lucini y Ricardo Matías Pinto. Allí, con la firma de los tres, está esta resolución donde, a ver, de una manera u otra, han dicho todo lo que me presentaron los abogados de la defensa. Me presentó esta nulidad, esta nulidad, esta nulidad. No le acepto ninguna. Le rechazo todas. ¿Y qué hago además? Dice esta resolución. Mantengo al portero asesino preso. Y va a continuar por los días y los días y los días hasta que haya juicio oral. ¿Es así? Hasta que haya juicio oral, ¿no? Y en el juicio oral también. Y en el juicio oral también. O sea, hasta que haya condena firme. Eventualmente, si lo absuelven, se va a su casa. Si no lo absuelven, no hay ni posibilidades hoy por hoy de que lo absuelvan. Podría ser, hay que esperar. Si sigue siendo solamente homicidio simple, pueden llegar a darle la máxima. 25 años. En la experiencia no hay alguien con antecedentes, estamos hablando de lo que hacen los jueces en la práctica, claro. Alguien sin antecedentes le dan más cerca del mínimo. Por ejemplo, sería, es una hipótesis, 11 años. Ajá. En el caso de homicidio simple, así como está hoy. Pero estamos hablando de que... Este es un caso muy particular. Bueno, sí, claro. O sea, es un caso muy parecido a Carolina Ló. Ah, claro. Claro, o sea, el homicidio, la relación sexual, ahí sí fue consentida, pero ahí no le dieron. Allí Tenca era el abogado defensor y yo era el abogado de la querella. 24 años, le dieron, no tenía antecedentes. Y no tenía antecedentes, simple. Claro. Por el tipo de homicidio, cómo, claro, cómo por eso digo. Los agravantes y cuáles eran los atenuantes. Era el único atenuante que tenía, que no tenía antecedentes. Pero después, los agravantes son los mismos agravantes que se podían llegar a dar si fuera un homicidio simple. Yo creo que lo van a calificar porque el abuso sexual, de acuerdo a lo que han dicho los 10 médicos del cuerpo médico. Sí, ¿no? claro. Como bien decía Fernando, realmente es muy poco probable que no disientan en nada. Realmente han sido contestes todos en que están esperando el estudio histopatológico. Sí. Con eso yo creo que el moño está puesto y lo tiran ahí con una ampliación de indagatoria por abuso sexual. Y de hecho la Cámara, entre líneas, está diciendo, tenemos este informe, lo incorporaron, le dice, señor juez, indáguelo, hágalo saber, ¿qué está diciendo? Sigue avanzando con esto. Claro. Y ese es el rumbo. Y ese es el rumbo. Claro. Entonces hoy es homicidio simple, estamos hablando el viernes. En varios viernes más, todo indica que va a estar indagado por el homicidio más calificado que hay en la Argentina. Esto en lo que estamos hablando hoy, de modo que la situación de Mangieri es más que comprometida. Sí. ¿Por qué va a quedar preso? Porque además hubo peligro de fuga, lo dijo muy bien Paulo Cablan, se quería ir, le dijo a su amigo, al primo de la señora, me voy a ir al Chaco, a Corrientes, cuando lo llamaron no fue. Dos veces. Claro. Pero tuvo que ir a buscar la policía. Y cuando pudo manejar pruebas, las enmascaró porque modificó las marcas que le hizo Ángeles con un supuesto extorsión. Y encima de todo eso, ¿cómo lo van a liberar? Lo dice la Corte, cuando él tendría que vivir en el mismo lugar donde están los vecinos y la familia de la víctima y los demás vecinos que declararon la verdad, que es algo en su contra. Pero declararon la verdad, no declararon en su contra. Y por el principio de inocencia, seguir trabajando en el consorcio donde murió Ángel. No hay posibilidad de que terrible. Ferrari, ¿lo último? Si hoy fuera el juicio oral con estas pruebas, te digo que acá está el 70% de la condena. Sí. Y está todo. La relación de causalidad, las pruebas, el indicio de mendacidad. Te digo que con unos fundamentos como estos estamos hablando, de una condena cercana al máximo. Creo que el hecho es tan repudiable que creo que la podrían aplicar el máximo de 25 años que vos acabas de decir. En homicidio simple. En homicidio simple. Muy difícilmente queda en homicidio. Y de agravado, por supuesto que no. Vuelvo, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar lo siguiente. A ver. El primer juez califica homicidio con alevosía. La Cámara dice homicidio simple. No crea que han beneficiado al portero. No crea que han dicho, es menos importante. No, la mató. Aquí confirman que el portero la mató. ¿De acuerdo? Después se determinará en qué circunstancias, si hubo ese supuesto abuso sexual, etcétera, etcétera. Pero que la mató, quedó confirmado aquí. Vemos el informe.
Tribunal Superior confirma el criterio del juez de primera instancia y de las partes acusadoras de que estamos en presencia del autor del homicidio. Sí, yo tuve a disposición las fotografías con relación a que existían indicios de abuso sexual cuando después, posteriormente, confirmó la Junta Médica la posibilidad, ¿no? Tiene que decirle, mira, acá tengo estas pruebas, tengo el informe de la Junta Médica. Señor Mayere, siéntese y acá están estas pruebas. Lo que está haciendo la Cámara es diciendo que con lo que subió a nosotros Es un homicidio simple. simple. Eso está claro. Vuelva a indagar y vea qué haga. El auto de procesamiento es el que fija la posición del imputado respecto de la suerte del proceso. Estamos muy cerca del juicio. Recordemos que la Cámara solamente podía considerar el auto de procesamiento que venía con alevosía. Concretamente, si nos puede explicar en términos sencillos, ¿qué vio en las 111 fotos? Yo lo que vi es que la víctima está perfectamente con sus prendas. La cámara confirma, por lo que pude escuchar, de que venía con sus auriculares puestos, Sí. porque se los ve en la fotografía que tiene los auriculares puestos. Sí. La campera está arrancada, significa que está el cierre roto, producto del forzamiento. Además de eso, las prendas están levantadas. La remera tiene una acumulación de sangre que, por las características de la mancha, evidentemente tiene que haber estado plegada sobre el cuello en el momento de la emanación. Según Cecilio, el primo, Mayere le dijo, se quería ir lejos, bien lejos, a algún lugar del monte en Chaco o Corrientes, que se quería borrar, que realmente se quería morir. Y agregó, yo no fui por lo de Ángeles, pero suponete que hubiera sido yo. ¿Vos qué harías? El juez debe ampliar la indagatoria de Mangieri por un abuso sexual y un homicidio criminis causa, un homicidio tendiente a ocultar ese abuso sexual. Volvemos al escenario de prisión perpetua con ese homicidio. Seguramente la defensa va a apelar de nuevo y entonces la Cámara va a poder considerar un procesamiento ya con la agravante del abuso. Bien, seguimos con Ronda de Abogados analizando este fallo. La verdad que era lo que estábamos esperando, ¿no? Este fallo era lo que la sociedad argentina estaba esperando. A ver si efectivamente la defensa, presentando 24 nulidades, podía hacer caer el proceso y que Mangieri salga en libertad. No lo lograron, porque aquí está escrito que todo lo que se hizo hasta ahora, tanto por la fiscal Azaro como por el juez Ríos, de impecable trabajo, fue confirmado por los 3 jueces. Está aquí el doctor Gabriel Iesi y Roberto Cazorla Yalet. Ambos gracias, gracias por venir. Un gusto, doctor, opiniones. Para mí este fallo de la Sala Sexta es un fallo claro, una interesante pieza jurídica y con una inteligencia muy particular en cuanto a la definición del marco de la causa, en cuanto a la contundencia y en cuanto a la aplicación de los resultados del informe de la Junta Médica. Con el voto inicial de Mario Filosof, que es el presidente de la Sala y por eso es quien inicia los votos y por eso vemos que es el preopinante en todas las resoluciones. En primer lugar, rechaza los pedidos de nulidad de la cadena de custodia de ADN y todo lo que se había hablado al respecto. En segundo lugar, rechaza con la firma de los 3, esto fue unanimidad. Luego rechazan el pedido de nulidad en cuanto a la posible aplicación de imputado encubierto de Mangieri ese viernes, que tuvo que ser trasladado por la fuerza pública porque no se presentaba ante los requerimientos judiciales. Y en tercer lugar, confirma el autoprocesamiento en cuanto a todo lo que hizo en la investigación prolija, como bien decías vos, Eduardo, Paula Azaro en primer lugar y Javier Ríos en segundo, cuando él retomó la dirección de la investigación. Impecable, remarquémoslo, impecable. Fue una prolija investigación y acá es importante un dato, a mi entender. En primer lugar, coincido con la Sala en cuanto a la calificación de homicidio simple para este entonces. Es una calificación provisoria.
Ciertamente no entraron a dirimir sobre la cuestión de la alevosía, entendieron que era un homicidio simple, pero en el párrafo final de la resolución de la sala, que tiene unas 20 y pico de hojas, pues son 3 resoluciones en definitiva que están en el Centro de Información Judicial, le indica al juez de primera instancia que le reciba nueva declaración indagatoria a Jorge Mangieri. Y esto tiene una explicación desde el punto de vista procesal muy claro. Jorge Mangieri fue indagado con una descripción de hechos que nada tienen que ver con lo que la Junta Médica resolvió. En base a esa descripción de hechos fue indagado y fue procesado, con lo cual no puede la Cámara introducir una modificatoria en la calificación al no haber sido indagado y no haber descrito los hechos. Con lo cual, lo que yo entiendo que esto va a suceder ahora es, el expediente va a volver a primera instancia, le van a recibir una indagatoria a Mangieri o bien por tentativa de abuso sexual con acceso carnal en concurso con homicidio criminis causa o directamente homicidio criminis causa. Le van a dictar un autoprocesamiento, ahí va a entrar a dirimir una cuestión jurídica sobre si tiene que volver o no a subir a la Cámara de Apelaciones, si causa o no gravamen. Y a partir de ahí va a seguir la investigación hasta tanto requerimiento del juicio oral. No es mero la introducción de la calificación de homicidio criminis causa, si es que con esta calificación finalmente se hace el autorrequerimiento de elevación a juicio, porque desde la ley Bloomberg, la calificación de homicidio criminis causa tiene mucho que ver en cuanto a los beneficios de la ejecución de la pena, en cuanto a la libertad condicional y en cuanto a las salidas transitorias. No sale más. Entonces tiene mucho que ver porque este delito, junto con la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y varios delitos que fueron incluidos y la ley Bloomberg modificó. ¿Uno podría llegar a decir que se pudre en la cárcel? Bueno, el homicidio criminis causa tiene una pena de perpetua, es el 80 inciso 7, es otro de los incisos que el juez busca dentro de los homicidios agravados. No tendría la posibilidad de libertad condicional hasta los 35 años, sí tendría posibilidad de salidas transitorias recién a los 20 años, a diferencia del homicidio simple, donde podría ser condenado quizás a una pena de 15 años y a los 7 años y medio podría estar gozando de salidas transitorias. Es muy importante la calificación, que por supuesto puede ser cambiada también durante la etapa de debate. Ahora bien, si la defensa no conforme con esto, la defensa técnica no conforme con esto, introduce dentro de 10 días que se notifique, porque aún no se notificaron, lo harán el lunes seguramente, introduce el recurso de casación, como han dicho y ya han esbozado en las redes sociales. En primer lugar, hay que tener presente si la sala concede el recurso de apelación o no, irán en queja. Y en segundo lugar, lo que también van a hacer, más allá de poder apelar a otra instancia, tengamos presente, porque acá hay que resguardar también los intereses del cliente, que en definitiva para eso está el defensor, se va a alargar el proceso. ¿En qué momento va a llegar a juicio oral? Va a estar 3 o 4 meses en casación, con el cual va a demorar el momento del debate oral, donde en el momento oral, el debate oral quizás con otros elementos y con otra construcción de los hechos de Mangieri pueda llegar a tener algún tipo de resolución por parte del tribunal. Doctor. Bien, bueno, como valor agregado al mensaje preopinante de acá de mi colega, digo, estructuralmente, y esto es mi opinión, creo que hay que resaltar 2 aspectos de este instrumento jurídico que, insisto, opino, al igual que ustedes, que es muy destacado. Es muy destacado en primer lugar porque los 3 jueces sabían que esto iba a ser sometido no solo al prejuicio o al juicio de muchos colegas, sino a la opinión pública toda. Claro. Y que va a ser desmembrado de todo punto de vista. Es que la opinión pública tomó partido. Absolutamente. O por el padrastro o por el portero. Insisto en 2 cuestiones que son para mí de carácter estructural. En primer lugar, hizo una mención a la sana crítica racional que tuvo el juez de primera instancia para llegar a esta hipótesis lógica, diciendo que contó con pruebas contundentes, pruebas directas y pruebas indiciarias, y que esas pruebas dan esta conclusión por vía de hipótesis en esta etapa probatoria que, insisto, es una etapa inicial, es una etapa provisoria. Pero desde otro punto de vista, y creo que es el factor más destacable, introduce una cuestión que se llama racionalización del sentido de justicia. ¿Qué significa esto? La racionalización del sentido de justicia es ese mensaje que tiene que dar la justicia hoy, que quizá por algunos aspectos está un poco puesta en duda, para decir, acá hay un asesino, acá hay una persona que cometió un homicidio. Quizás desde el punto de vista de la calificación legal no se puede hablar de alevoso o no se puede hablar de un homicidio criminis causa. Pero no sí, es menos importante, porque mucha gente podría llegar a creer, che, bueno, es homicidio simple, no era con alevosía, como decían. Pero también podría haberse dicho... Sí, claro. No, ¿entiende lo que le quiero decir? Absolutamente. Autor material del delito previsto con mayor castigo dentro de nuestro Código Penal. Claro. También podrían haber introducido la cuestión del homicidio por violencia de género.
que hoy en la evolución legislativa tiene una destacada mención y es un agravante. Claro. Pero digo, desde el punto de vista del mensaje hacia la comunidad para que vuelva a creer, como todas las pruebas son contundentes en el sentido de al menos la participación en el hecho del homicidio de Ángeles Rawson, ese mensaje es el que intenta dar la Cámara sabiendo que esto se va a desmenuzar. Y el mensaje es claro. El portero mató a Ángeles. Ese es el mensaje de esta resolución. Ese es el mensaje, al menos con la prueba que hay hoy, como por la figura del artículo 79 por homicidio simple. Dice, luego, por ejemplo, supeditando a la prueba histopatológica o supeditando a algún proceso probatorio que pueda devenirse en un futuro, pues todavía lo tenemos que escuchar a Mangieri. El problema más grande es que lo tenemos que escuchar como en el marco de una indagatoria. En el principal ya habló en indagatoria, pero la verdad se defendió mal. Bueno, su defensa no fue ni más que excusas, que cuente una verdad vinculada a lo acontecido. Claro. Eduardo, quiero rápidamente, breve. Recién contábamos el voto de un juez que recuerdan si el viernes a la noche lo debieron haber tomado un testimonial o no a Mangieri. Bueno, un juez dice, no debieron, ¿sí? Pero no lo usó el juez, así que no es nulo. ¿Está bien? Ese fue el juez Luchini, en otras palabras. Pero el presidente del tribunal, en el mismo fallo, es el doctor Mario Filosof, Eduardo, destacó lo que hizo la fiscal esa noche, la doctora Azaro. Te leo, como leímos recién en el anterior, te comento rápidamente, te leo lo que dijo. Para él se sorprendió la fiscal, investigando una línea, se sorprende encontrando al supuesto asesino, ¿sí? Dice textual: el encargado del edificio de la calle Gravignani 2360 no era tenido en cuenta salvo como un testigo hasta clave por su profesión, por su actividad, para esclarecer el homicidio. La llegada del hoy procesado un día viernes por la noche explica la urgencia de recibirle declaración testimonial juramentada. Estaba hablando en todo lo que hizo la fiscal. Se avecinaba el fin de semana, dice el juez. Todo dato de interés podía perderse a medida que continuaba el transcurso del tiempo. Y pone una frase célebre: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Claro. Mi convicción, este es el presidente del tribunal, hoy al menos, descansa en que todo se direccionaba en un sentido y lo sucedía, o sea, iba en un sentido la investigación de acuerdo a las evidencias que iba encontrando la fiscal, y lo sucedido con Mangieri esa noche sorprendió a los encargados de llevar adelante el proceso. En ese momento la fiscal Azaro, que hizo todo correcto, de acuerdo al presidente del tribunal, el doctor Mario Filosof. Más claro, échenle agua. Tuve la oportunidad de estar por otra circunstancia con la doctora Azaro, y a propósito era innegable el comentario respecto de este caso, y me dice: doctor, si usted hubiese visto mis correos electrónicos al momento de la investigación ya enderezada contra Mangieri, si hubiese dado cuenta que no solamente era Mangieri uno de los acusados o uno de los posibles sospechosos, sino cientos de personas. Con lo cual, el planteo que hace Luchini inicialmente, que después no se desdice, pero sí deja en claro que el juez de instrucción no lo tuvo en cuenta, está vinculado a que, si bien se lo pudo haber tomado como sospechoso, la realidad es que primero se había tomado en cuenta el círculo familiar, que se lo tomó como de testigo, se lo toma como testigo, sí. Va Mangieri a declarar, lo buscan, porque era un testigo importantísimo, porque la nena había ingresado al edificio y porque investigaban el círculo íntimo. En Cuando tiempo, llega modo y como lugar. Testigo, empiezan las contradicciones y la fiscal dice: basta, listo, claro, no hable más porque después lo van a indagar. No, pero además es muy importante remarcar esto, que Mangieri fue llamado 2 veces antes de ese famoso viernes. Como testigo. Como testigo, 2 veces. Y las 2 veces no se presentó. Lo hizo a propósito. Porque quería, porque estaba, a ver, lo dijo su amigo, el toro, era un toro, hasta el lunes que la mata, era un toro el tipo. Y a partir de ese momento, el torito se fue cayendo. Le agarró gripe, descompostura, se orinó en los pantalones, de todo. El toro de repente cayó. Indudablemente esta pieza jurídica
que ustedes marcaban recién, esta pieza jurídica, la verdad, este escrito le ha cerrado la boca a más de uno en la República Argentina, que ha opinado cualquier cosa, la verdad. No sé si ustedes opinan lo mismo. Yo creo que esta resolución tiene también un claro mensaje social que no puede soslayarse. Esta causa, como Ángel, nos ha tratado a nosotros tratar distintos temas, claro, en los medios, pero ninguna causa como esta se generó tanta división social, tanta introducción de cuestiones aleatorias, paralelas, que no figuran en el expediente. Yo creo que esta resolución lo que viene es a dar un punto, y un punto final hasta hoy, en muchas cuestiones que en una novela mediática se construyeron alrededor de esta causa, que nada tienen que ver con la causa. Claro. De hecho, en uno de los párrafos de los tratamientos de nulidad, los jueces aclaran puntualmente el rechazo de la cadena de custodia con Costa, por ejemplo. Es uno de los temas. Cuando se habla del tratamiento de Mangieri entrando con una gorra de policía en chaleco, subrayan el término ridiculez. Entonces, es muy clara, y yo creo que el mensaje social, porque los jueces no se abstraen, los jueces viven en nuestra sociedad. Caminan, tienen hijos, escuchan. Entonces yo creo que más allá de lo jurídico, que realmente invito a quien le interese a leerlo, a bajarlo del Centro de Información Judicial y leer el voto propinante de Mario Filosof y el resto, por supuesto, de Lucini y de Pinto, yo creo que esto tiene un mensaje social que es, no puede ponerse en duda, porque realmente no lo estuvo, a la fiscal y a premios ilegales en la Fiscalía, al juez que plantó un ADN, al cuerpo médico forense que colaboró con la implantación del ADN. Creo que tiene una... Yo lo dije en su momento cuando me tocó conversar sobre la indagatoria. Creo que la indagatoria de Mangieri tuvo una gravedad institucional importante. ¿Cuál? Que es poner en juego todos los organismos del Estado, la policía... Lo que dice Mangieri. La policía, la fiscal, el juez, que el juez colaboró en el ADN, primero que el juez no estaba de licencia, y después el cuerpo médico forense. Ciertamente instituciones a las cuales es muy fácil manchar, pero que ciertamente esta resolución de Cámara contundente y por unanimidad vino a acabar con todas esas versiones y esa construcción que se hizo de una defensa mediática, que esto nos va a llevar a replantear también cuánto sirve para un proceso penal y para los intereses de un cliente una defensa mediática. Siempre olvidando que primero está el cliente. De los abogados no tenemos que traspasar al cliente, que el cliente queda atrás y los abogados quedamos adelante. Claro. Pero por otra parte, defendiendo los intereses de quién o encubriendo a quién se lo quiso perjudicar a Mangieri, que es la gran pregunta. A nadie. Porque en definitiva se creó una suerte de teoría conspirativa detrás del portero, o que quería perjudicar al portero, realmente impresionante e increíble. Pero mucha gente se tragó la historia. Se tragó la historia. Eduardo, el juez dice acá claramente que Mangieri no tenía un plan. Y es probable que no tenía un plan. Quizá no tenía un plan preconcebido de cómo iba a terminar esta historia. Yo creo que esto se inició quizás, porque no nos olvidemos del informe de la Junta Médica. Lo dijeron los colegas que estaban en el bloque anterior muy claramente. 10 médicos, y el único que por supuesto no lo dice es quien vota en disidencias, el médico de la defensa, el perito Méndez, que luego fue... 10 médicos oficiales, 10 médicos de la justicia. Y como dicen todos, y compartimos seguramente con el colega, una junta de notables. Sí. Porque los médicos del cuerpo médico forense, los médicos del cuerpo médico forense son médicos de excelencia. Y lo pueden decir los mismos médicos que han aclaramos para la gente, porque son votos... A ver, cuando estos médicos, estos profesionales analizan, dan su opinión a partir de la ciencia, pero sin, a ver, dicen exactamente lo que ven, pues después no le importa nada si beneficia o perjudica, porque no está a ellos no les sirve si perjudica o beneficia a tal o cual persona. Vi esta virome, esto es una virome y punto. Después que opine el juez o que decida el juez, es así. Ante lo incompleto de la primera autopsia, que ciertamente lo era, esta Junta de Notables vino a clarificar lo que se presumía pero que no estaba en papeles, que era en qué momento terminó con la vida del adolescente Ángeles, que destaquemos que es la única víctima de este hecho, porque también se construyó que era otra víctima, que había otra víctima. Mangieri. Bueno, se dijo la víctima que de estos Mangieri era una Ángeles víctima. Y su familia, esa es la víctima. El resto no son víctimas. Por otro lado, lo que claramente dice acá es que no tenía un plan preconcebido en cómo iba a ser. Seguramente ese día lunes la interceptó, como bien dice acá, en el ingreso al edificio, porque hay testigos que dicen que no escucharon ningún grito de que no haya ingresado al edificio. En ese momento hubo, porque la Junta Médica es clara, una tentativa de abuso sexual. Quizás el juez, para que el expediente seguramente luego de las notificaciones va a bajar de vuelta al juzgado de primera instancia, quizás el juez espere el resultado de los estudios histopatológicos y luego le tome indagatoria. Mientras tanto va a permanecer detenido
en el penal de Seiza, no privado de su libertad, como también escuché decir, un hecho también... Yo entiendo que a veces la defensa mediática tiene que ser enérgica, pero en alguna medida tiene que guardar una razonabilidad con lo que dice el proceso. Y a veces el silencio es parte de la defensa, ¿eh? Bueno, hay un caso muy claro, es decir, esto yo lo planteé en algunos medios, lo hemos planteado con colegas que uno toma café en tribunales. ¿Es buena una defensa mediática tan fuerte? Porque la verdad, yo he tomado café varias oportunidades con Adrián Albor, un colega a quien conozco, defensor de Pablo García Liberti. Adrián tuvo una estrategia diferente, decidió sacar el tema de los medios, y el caso de García Liberti transcurren por normalidad y sin el tratamiento de los medios. Este caso tuvo un tratamiento de los medios, pero no por parte de porque no habló el juez, no habló el fiscal, no nadie. Uno de los miembros de la defensa estuvo en un programa de televisión, estuvo en el programa de Fantino, no sé si ayer anoche o anteayer, y yo lo escuché decir que hay muchos juicios que se ganan en la tele, porque es la manera de influir en los jueces. Bueno, en este caso nos demostró que tanto el juez Ríos, que uno conoce por la actividad profesional, como bien decía el colega, como la fiscal Pablo Lázaro. Que nadie les conoce la cara. No, y a los tres camaristas tampoco. Y son tres camaristas de primera línea. Conocé los nombres, pero no saben ni quiénes son. Es decir, pocas cosas se pueden decir en esta sala. Incluso es una cámara muy garantista. Los que nos toca litigar todos los días, como el colega, sabemos que es una cámara garantista, así la denominamos habitualmente, frente a hipotéticos fallos o de determinadas circunstancias. Pero aclarando o agregando un aspecto que también para mí fue determinante, habla de un cuadro psicopatológico, una depresión reactiva que habría de alguna manera verificado en Mangieri, creo que hasta con un dejo de ironía, lo dice la Cámara, porque explica que no solo no tenía una coartada, sino que todas esas manifestaciones sintomatológicas se dieron a partir del momento que aparece el cuerpo. Que lo dice textualmente, pone la frase que Eduardo ha reiterado hoy, del amigo. Es un toro. Claro, antes de matarla era un toro. La mata y se empieza a enfermar de todo. Y otro tema que no sé si vos seguramente lo habrás mencionado, pero que también es importante, como lo decía la depresión reactiva acá, Roberto, es el tema de los ADN. Clarifica también esto, otro tema que también, que la soga que era una uña. Acá claramente, inclusive citando biografía de Osvaldo Raffo, del profesor Osvaldo Raffo, que todos conocemos, y gracias a Dios lo tenemos vivo y es una eminencia, de la medicina legal. Seguramente está viendo. Y aportó en esto, y aprovechamos a mandar un saludo, porque la verdad que le tengo una estima personal, y ustedes también. Cita a Osvaldo Raffo, Mario Filosofe, en su resolución. Lo leí. Y dice, habla sobre las manos, sobre la defensa, sobre los ADN que quedan, y acá claramente queda determinado que hay ADN del procesado, hoy confirmado por cámara, Jorge Mangieri, en 3 de las uñas y en la soga. Otra cuestión que también se intentó minimizar. Por eso digo esta resolución. Dice, el tema del ADN lo explica, lo analiza el presidente del tribunal de una forma realmente muy interesante, porque se discutió mucho en este tiempo que en realidad el ADN, el único ADN que tiene en el dedo índice. Los otros son incompletos, entonces si son incompletos no son. Lo mismo con el ADN parcial, en realidad, que hay en la soga con la que ataron las piernas de Ángeles. Y el tribunal dice, sí, es incompleto el de 2 dedos, es incompleto el de la soga, pero hay que verlo en un contexto general. Si hay ADN completo, si tiene los arañazos o lastimaduras propias de defensa, Mangieri, y tiene ADN completo, incompleto los otros, es porque puede ser de otra persona. Sí, hay chance, no sé cuánto, 1 millón de personas que sea de otra, pero debemos decir que es de él. Si lo ves en el contexto general, es de Mangieri, y da por probado que todas esas muestras es ADN Mangieri. Creo que, no, un comentario. Creo que el grado de debate puede haber incluso llevado a un planteo que no termina de ser del todo claro, a pesar de que la síntesis y en este grado de inocencia el hijo de Pierre ha dicho, pero lo mató Mangieri. Yo sé cómo la mató. Y yo sé cómo la mató. Con lo cual, ese inocente razonamiento, si a uno le dicen, la chica tiene ADN en las uñas, el señor tiene lastimado la zona inguinal y la mujer murió de determinadas circunstancias, 2 más 2 son 4, o sea, es una matemática... Lo dice el fallo cuando habla de la prueba indiciaria en un análisis general. En un contexto, dice, si contextuamos los elementos indiciarios, sumamos a la prueba directa, es tan evidente que fue autor material, al menos dice... una situación probatoria en esta etapa incipiente con alto grado de participación. Claro. Ese mensaje es clarísimo. Este fallo, en definitiva, dice
la misma frase que el hijo de Pierri. Boludo, fue Mangieri. Esto es lo que básicamente dice el fallo. Y este fallo le cerró la boca a más de uno. Pausa.